A ver, muy buenas tardes para todos y para todas, nuestros amigos y amantes de la historia y de las ciencias sociales y a todos quienes están conectados. Mi nombre es Armando Saavedra Perdomo. Yo soy arquitecto e historiador y hoy voy a ser el moderador de nuestra segunda sesión de miércoles con la historia a cargo del capítulo Huila. Hoy es 28 de octubre de 2020. El tema que vamos a desarrollar hoy es patrimonio documental y su importancia para la investigación histórica. Para trabajar este tema, hemos invitado a tres panelistas. A la profesora Luz Ángela Prada Rojas. Ella es licenciada en Historia y Geografía y especialista en Filosofía y magíster en Educación. Es profesora en la Universidad del Tolima en la Facultad de Ciencias de la Educación, integrante del Grupo de Investigación Colectivo Interdisciplinario para Conflictos de Género, coordina el semillero de investigación Descubriendo Conflictos de Género. Ha sido coordinadora del Archivo Histórico Judicial del Tolima, del Archivo Histórico de Ibagué, entre otras importantes labores. Nuestro segundo panelista de hoy es el profesor Luis Carlos Rodríguez Ramírez, licenciado en Educación y en Filosofía y Letras, ambas de la Universidad Javeriana, especialista en Epistemología y Ética de la Universidad del Tolima y doctor en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Surcolombiana y está vinculado al programa de Comunicación Social y Periodismo. Al profesor Olmedo Polanco, que se acaba de conectar, es periodista y comunicador social de la Universidad de La Sabana, especialista en comunicación y creatividad para la docencia, magíster en Historia de la Universidad Nacional y es candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente también está vinculado a la Universidad Surcolombiana en el programa de Comunicación Social y Periodismo. Les recuerdo, el tema de hoy, patrimonio documental y su importancia para la investigación histórica. Lo vamos a abordar desde tres preguntas, las cuales cada uno de los panelistas invitados irán respondiendo. Les quiero comentar a todos los invitados, a todas las personas que se conectaron, que están conectadas, que pueden hacer también preguntas a partir de las intervenciones que hagan nuestros panelistas. Tenemos el chat y pueden ir haciendo preguntas. Cada panelista tendrá 5 minutos para que responda a cada una de las preguntas. Vamos a empezar con la profesora Luz Ángela. Continuamos con el profesor Luis Carlos y finalmente con Olmedo. Entonces, la primera pregunta, señores invitados. ¿Las políticas sobre archivos en Colombia han sido suficientes para que se tenga conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio documental? Le damos la palabra a la profesora Luz Ángela. Pues voy a empezar haciendo como una historización de algunos aspectos que yo creo que son importantes o hacer una referencia que son muy importantes referidos a las políticas de archivos en el país. Nosotros tenemos que reconocer que desde el siglo XVI se iniciaron algunas políticas muy importantes referidas a la conservación del patrimonio. En el siglo XVIII se empezaron a hacer se tomaron otras decisiones referentes a la conservación del patrimonio, sobre todo el patrimonio documental. No es que sea el único, sino que como hoy vamos a hablar del patrimonio documental, de ese patrimonio documental. Posteriormente, se crea en el año de 1989 la ley 80, la ley general de archivos y con él el Archivo General de la Nación. Y de ahí en adelante el Archivo General de la Nación ha generado una serie de políticas. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que no han sido suficientes. ¿Y por qué no han sido suficientes? Una vez que se crea el Archivo General de la Nación, el país empieza un proceso muy importante, o por lo menos en algunas regiones, el Tolima fue uno de ellos, donde se empieza a organizar los archivos históricos, a darle la importancia en el manejo de
del uso de las fuentes documentales para la investigación histórica, para la investigación social. No obstante, con el gobierno de Pastrana, todo el apoyo que se tenía para el archivo, para la investigación archivística y demás, se empezó a disminuir y de ahí para adelante, pues los apoyos fueron muy inferiores. Y además, porque para mí, en cierta forma, la creación de los archivos regionales y la descentralización de los archivos regionales, en el caso del Tolima, afectaron mucho lo que tiene que ver con el trabajo que se venía haciendo, por lo menos desde la universidad, porque con la creación del archivo departamental, el archivo departamental le va a organizar los archivos de manera de la parte administrativa, pero la parte histórica, la parte de investigación y demás empieza a disminuirse. Como más adelante voy a hacer referencia, la Universidad del Tolima tiene un gran protagonismo frente a este tema desde los años 80, cuando aquí en el Tolima se da un encuentro de profesores sobre la historia regional. Cuando se empieza a hablar de la historia regional, los profesores invitados hablan de la importancia de las fuentes documentales en la recuperación del patrimonio del patrimonio documental, pero, perdón, ningún pero. Y eso hace que estudiantes y profesores se empiecen a vincular a la recuperación del Archivo Histórico Municipal del Tolima, que realmente es, digamos, el archivo donde la universidad hasta el día de hoy tiene presencia. Ese archivo contiene información de los siglos XVI, XVII, XVIII y posteriormente las notarías, dos notarías, la notaría primera y la notaría segunda, le entregan a la universidad ese patrimonio. Pero lo importante, volviendo a la pregunta, es si eso ha contribuido. Poco, en el caso del Tolima, poco. Ahora con el programa de historia se está volviendo, ahorita que se está ofertando un programa de historia, se está volviendo a la recuperación, al uso de las fuentes documentales para la investigación. Y creo que esto es muy importante. Pero la falta del apoyo nacional a los archivos, al trabajo de archivo y todo esto ha afectado tenazmente el trabajo que se venía haciendo en la recuperación de los archivos y el uso de ellos como fuentes de documentación. Hay trabajos esporádicos, además porque mucha información, mucho trabajo que se hizo en el Tolima de investigación de archivo fue de la violencia, que fue archivos judiciales, pero cuando ya la historia de la violencia dejó de tener la importancia que tenía, también el archivo, bueno, y más adelante haré comentarios frente a ese archivo. Entonces, yo creo que hay falta trabajo. De pronto con el programa de historia creo yo que podemos recuperar y con el programa y con el laboratorio que nosotros tenemos, que más adelante haré referencia. Muchas gracias, profesora Ángela. Le damos paso al profesor Luis Carlos Rodríguez con la misma pregunta. Bueno, a todos y a todas, muy buenas tardes. Yo dividiría la temática de los archivos en dos. Antes de la aparición del Archivo General de la Nación, de su dinámica, ¿cierto? Y después. De todas maneras, lo que decía Luz Ángela, ¿no? Hay muchas limitaciones, hay mucha precariedad en algunos archivos regionales, municipales, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debe? A mí me parece que eso se debe a que no hay una cultura de los archivos, una cultura archivística por parte de la ciudadanía. Entonces, al no existir esa cultura, cualquier funcionario que ocupe un cargo de dirección, ya sea un alcalde, un gobernador, ¿cierto? Eso va a incidir en la visión y en la mirada que él tiene sobre los archivos. Antes del sistema general del sistema
de la dirección y de la dirección del Sistema Nacional de Archivos, pues uno veía que para estos funcionarios el archivo era una carga. Eso le generaba un problema de espacios porque no sabían dónde depositar y dónde guardar los documentos. Entonces, muchos de ellos los hicieron desaparecer, los vendieron, los quemaron, ¿cierto? Como sucedió, por ejemplo, aquí en el departamento de Huila, ¿cierto? Es decir, ya no encontramos, me atrevo a decir que no encontramos archivos completos a partir de 1950, porque de 1950 hacia atrás, eso ha desaparecido. Debido a eso, ¿cierto? Con la aparición del Archivo General de la Nación y las políticas que ha emitido, yo veo que ha habido un progreso muy lento, ¿no? Muy lento porque todavía persiste la cultura negativa frente a los archivos. Pero yo he visto que ya muchos archivos municipales han entrado en razón y gracias a los talleres y cursos que se dictan a través del Archivo General de la Nación, pues eso ha ido mejorando la situación. Aunque hay otro problema que se presenta y es que los archivistas o las personas que están encargadas de los archivos en los municipios, ¿cierto? No tienen esa estabilidad como deberían mantenerla. De nada se gana con que el gobierno capacite a estas personas si el próximo periodo de un alcalde no van a permanecer, no van a cambiar, ¿no? Eso también ha dificultado un poco. Pero pues falta, lo que decía la profesora Luz Ángela, falta mucho, y sobre todo aquí en el departamento, falta muchísimo para poder adquirir esa conciencia y esa cultura de la importancia que tienen los archivos, ¿no? Ahí también hay que darle como un punto importante a la Academia de Historia, que también ha estado como muy interesada en preservar y en tratar de defender estos archivos, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, pues tampoco ha sido suficiente porque pues, no ha habido por parte del gobierno como esa conciencia, ¿no? De la importancia de mantener los archivos, conservarlos, preservarlos y difundirlos para, para tratar de construir la memoria de cada región y de cada departamento. Perfecto, profesor Luis Carlos, muchas gracias. Continuamos con el profesor Olmedo Polanco. Le recuerdo, Olmedo, la pregunta. ¿Las políticas sobre archivos en Colombia han sido suficientes para que se tenga conciencia sobre la importancia de preservar nuestro patrimonio documental? Profesor Olmedo. Profesor Olmedo, ¿no se está escuchando? ¿Ahí tampoco? Ya, ahora ¿No? sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, siga Olmedo, por bueno. favor. Bueno, cuando estaba en silencio, cuando no tenía la posibilidad, saludé. Armando, muchas gracias. Profesor Luis Carlos, profesor Ángela. Las personas que asisten a este ejercicio académico, buenas tardes. Gracias por dedicarnos tiempo para escucharnos. Yo creo que ha habido políticas en Colombia sobre el tema de los archivos. Hay un referente muy interesante y es que estamos construyendo este diálogo desde la periferia. Si podemos decir que Ibagué y Neiva son territorios con ciertas distancias del centro, como Bogotá. Las políticas que se han definido en Bogotá no han sido muy efectivas en las regiones. Es muy difícil encontrar archivos públicos en municipios de acá y el departamento del Huila que garanticen las condiciones para hacer investigación.
Así la ley 594, que es una ley del año 2000, pues, ha dictado la normatividad sobre la Ley General de Archivos, y posteriormente aparece el acuerdo del Archivo General, que crea el Archivo General de la Nación, es el 042 del año 2002. Y ese acuerdo establece los criterios para organizar los archivos de gestión en entidades públicas. Y si se hace el ejercicio de visitar los archivos municipales, yo hablo con relación a los que han sido parte de mis consultas históricas, por ejemplo, San Agustín, Picalito, Garzón y Neiva, pues, o sea, si se dicten los criterios en Bogotá, o se establezcan los criterios o la normatividad en Bogotá, no llega esa disposición a las regiones. O sea, no hay organización de los archivos. O sea, yo hablo a partir de las situaciones en que yo he encontrado los archivos municipales. Lo poco que queda de los archivos municipales, yo hago historia del presente y sobre los archivos posteriores a la década del 50 hasta los 80 del siglo XX, difícilmente los he encontrado. Y eso hablando de los archivos documentales, no de los archivos sonoros, porque los archivos sonoros los he podido garantizar en estaciones de radio como Radio Sur en Picalito, pero la memoria sonora de la radio en el Huila no está más que en los testimonios de quienes hicieron la radio en esas épocas. En el año 2013 también se establecen los criterios básicos para el tratamiento de archivos, por ejemplo, sobre clasificación, ordenación, descripción, y son medidas dictadas para archivos de entidades públicas. Eso también compromete a archivos privados que guardan relaciones estrechas con instituciones del Estado. Pues es el Archivo General de la Nación, que hace parte del Ministerio de Cultura, y esas disposiciones obligan a alcaldes y a gobernadores, porque son los directos responsables de la preservación, de la conservación, de la administración de los archivos, ¿no? Colombia ha dicho recientemente, desde el año 2014, se tenía una cifra de que algo más de 2 billones de pesos se había invertido en gestión documental. ¿Y en qué actividades? En planificación, en procesamiento, en manejo, en organización documental. Estoy de acuerdo con el profesor Luis Caldo. O sea, hace falta también voluntad política y una sensibilidad ciudadana y gubernamental en las instancias departamental y municipal para que haya archivos municipales. Hay algunos que les llaman archivos en el municipio y son bodegas. O sea, son archivos puestos en condiciones que están por fuera de los mandatos legales, ¿sí? Expuestos en condiciones físicas deplorables, archivos muy amenazados por tomates de incendios, por gérmenes, por polillas, por inundaciones, ¿sí? Porque no hay la concepción del espacio para el archivo. En esa falta de voluntad política, pues se nota, por ejemplo, en el archivo de Río Negro, en Antioquia, que a pesar de que ahí se promulgó la Constitución de 1863 hasta hace pocos años, se criticaba las condiciones de ese archivo. Entonces, si hay unas regiones donde ha habido mayor desarrollo en las investigaciones y ha habido facultades de ciencias sociales y están en esas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, hay en Río Negro, donde han nacido los Estados Unidos de Colombia, donde debería conservarse más esa memoria, no existe. Aunque hay unos ejemplos interesantes donde sí se aplica esa disposición legal. Por ejemplo, de gracia, digo, el caso de todo ese acervo documental que produjo Acción Cultural Popular, Radio Sucatensa, y que son archivos muy bien conservados después de la curaduría en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Eso da la posibilidad de que, en efecto, no esté todo perdido con relación a los archivos. Ahora,
Pues sí, hay otra disposición que es del 2015 que nos obliga a hacer el censo guía de archivos del sector público. O sea, tenemos la responsabilidad que nos asigna el Archivo General de la Nación para que en los territorios, en las unidades territoriales, elaboremos el censo guía de archivos públicos, y no solo elaborarlo, sino mantener actualizado los archivos, ese censo de archivos. Y por fortuna, pues aquí está el profesor Luis Carlos, que hace parte de los actores, de los sujetos que han fundado la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Colombiana. Es una disposición establecida académicamente que tenía, ¿no?, de generar discusiones más hondas sobre la necesidad de la preservación de los archivos, porque sobre ellos es que van a trabajar las tesis y las investigaciones y los egresados. Perfecto, Olmedo, muchas gracias. Les recuerdo a los amables invitados que tenemos para responder 5 minutos por invitado, por panelista, e invitamos a todos los invitados que hagan sus preguntas por chat a los panelistas invitados. Vamos con la segunda pregunta de esta tarea. Profesor Luis Carlos, empieza usted. La pregunta es, ¿qué balance a partir de sus experiencias pueden hacer ustedes respecto a la organización y preservación de los archivos regionales? Les repito, a partir de sus experiencias pueden hacer ustedes respecto a la organización y preservación de los archivos regionales. Empezamos con el profesor Luis Carlos. Bien. El balance que se puede hacer lo hago a través de 2 estudios que hice con respecto a las situaciones y el estado de los archivos municipales aquí en el departamento del Huila, ¿no? Un primer trabajo fue financiado por el Ministerio de Cultura de España como un tema para celebrar los 500 años del descubrimiento, ¿no? Y el otro lo financió la universidad. Posteriormente, eso fue en la década del 90, a mediados de la década del 90, el primero. Lo que anotaba Olmedo hace un momento, ¿no? Es decir, las situaciones en que se encontraban estos archivos municipales, ¿cierto? Eso fue lamentable y desastroso, ¿no? ¿Cierto? Más que archivos, yo hablaría de bodegas. Usted encontraba allí las cajas llenas de documentos, cajas de cartón llenas de documentos, ¿cierto?, al lado de las llantas, al lado de bultos de cemento, o al lado, por ejemplo, de tubo PVC, bueno, todo el material que el municipio requería para hacer sus obras, ¿no? En otro momento, no encontraba unos materiales de construcción, sino que esos documentos estaban en cajas deterioradas por el clima, en sitios donde no se les protegía de la lluvia ni de la humedad, sino todo eso estaba tirado en el suelo, ¿no? ¿Cierto? Y fueron muy pocos los municipios que se salvaron frente a esta situación. En esa tenemos, por ejemplo, Garzón, ¿cierto? Tenemos también el Archivo de la Gobernación aquí en Neiva, que tenían una mínima organización en ese sentido. Y el archivo, se supone que es el más antiguo que tenemos en el departamento, yo no sé, creo que a nivel nacional también, el archivo de Timaná. En el archivo de Timaná, sí, uno veía que estaban esos documentos estaban ubicados ya en estantería, que es un gran avance. Sin embargo, a un alcalde se le ocurrió coger por montones y empastarlos. Ese procedimiento, pues, no nos lleva a nada. Si usted no organiza los documentos, ¿cierto?, por temas, por fechas, etcétera, etcétera, el documento se pierde. Si usted quiere hacer alguna indagación, tiene que coger esos textos empastados y revisarlos uno por uno para ver dónde encuentra usted el documento pertinente
tiene que ver con su trabajo, ¿no? ¿Cierto? Esa parte es bastante delicada. Ese material se le presentó a los diputados de la Asamblea, ¿cierto? Pues todos estallaban en risa y se señalaban unos a otros, ¿cierto? Para reírse de cómo estaba el archivo de su municipio. Sin embargo, la propuesta en la presentación que se hizo era para impulsar la creación del archivo histórico departamental. Hasta el día de hoy, eso quedó en veremos, porque no hay esa cultura, repito, donde la persona vea la importancia que tiene cada uno de estos documentos para la memoria de su región, de su municipio, ¿no? Y del departamento en sí, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de las cosas más negativas y lo que ha impedido que de pronto algún gobernador recoja esta idea de crear el archivo histórico, ¿no? Hay una cosa importante y es que como no se utiliza, ¿cierto? Estos archivos, entonces, pues eso le resta importancia. En algunas partes, y en eso pues está, por ejemplo, el Tolima, tiene ya constituido el archivo histórico departamental, y ahí podemos, si no es por ellos, no podíamos estudiar la historia del Huila antes de 1904. Son ellos que han podido recoger esa información del Tolima Grande, y bueno, y los documentos, pues ahí están, ¿no? Pues no todos, pero la gran mayoría. Y eso me parece a mí que es un gran adelanto. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con algunos archivos departamentales, como el caso, por ejemplo, de Popayán. También ellos han emprendido unas acciones para crear el archivo histórico, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque hay detrás de eso una presión por parte de los investigadores en ese sentido, ¿cierto? Entonces la gente le ve la importancia y ellos comienzan a presionar, ¿no? Como los otros académicos, a presionar para que esto sea una realidad, la conservación de este material. O sea que concluyendo, podemos decir que ha sido aquí en el Huila, eso ha sido un desastre. Lo que decía Olmedo, ¿no? Es muy poco los documentos que se puedan encontrar a partir de 1950 hacia atrás. Es muy difícil. Y yo o sea, me trasladaría casi el presente, 10 años o 20 años hacia acá, es donde uno puede encontrar la documentación. Y he visto que gracias a la presión del Archivo General de la Nación, ¿cierto? La gente se está preocupando mucho para hacer la tarea, ¿no? Ellos están permanentemente, como anotaba yo hace poco de mi intervención, de cursos de capacitación. Las tablas de retención también han sido socializadas por parte de esta institución. Entonces yo veo allí también un buen comienzo. Por ejemplo, gracias a eso, aquí en Neiva se creó el archivo municipal, que también era un desastre. Pero ahora, por ejemplo, ya vemos que han sido asesorados por el Archivo General de la Nación y han emprendido un buen inicio para la conservación de estos documentos. Perfecto, profesor Luis Carlos, muchas gracias. Antes de dar paso al profesor Olmedo, quiero hacer un comentario. Bueno, el público ahora lo hacemos al final de las 3 preguntas que tenemos programadas para el día. También hay que tener en cuenta que los archivos, dependiendo del tema que se trata, le dan importancia. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar fácilmente un documento de documentos notariales o documentos públicos de los consejos o de las asambleas, pero es muy difícil, por ejemplo, a nivel de arquitectura y urbanismo, encontrar planos, si no son ciudad capital como Bogotá o de relevancia histórica como Mompox o como Cartagena, es muy difícil encontrar un plano, por ejemplo, que ha sido parte de la labor que yo he ido trabajando. Le damos paso para la segunda pregunta al profesor Olmedo Polanco. Olmedo. Bien. Fíjate, Armando, que no nos habíamos puesto de acuerdo para que me dieras pie para mi segunda intervención. Y digo, no nos habíamos puesto de acuerdo porque
voy a hacer un ejercicio no tan ortodoxo en términos de tecnología, pues he tenido que migrar de un equipo a otro y no he traído mi base documental. Pero ofrezco excusas de antemano porque voy a hacer algo que me lleva a que no sea tan expedita la situación. Armando, mira, y asistentes, ¿sí? He proyectado uno de los hermosísimos archivos que me encontré hará como 10 años en el Archivo Histórico de San Agustín, en las condiciones que les dije, o sea, un archivo que es peor que una bodega, Luis Carlos. El piso en tierra, con roedores, presencia de roedores, y con materiales que son propios de las volquetas del municipio, o sea, inclusive con combustibles almacenados en el lugar, y con las redes eléctricas expuestas. Ese es un estudio de la vía de San Agustín a Santa Rosa, Cauca, hecho en el año 1958, elaborado en 1958 por Fray Isidoro de Monclar, un misionero capuchino, ¿cierto? O sea, además de que hubo presencia de religiosos italianos buscando esas regiones bisagras, ¿no? Andes y Amazonia, quedan estos vestigios. Yo tomé la reprografía digital. Porque eso tampoco existe, Luis Carlos. O sea, uno, ¿cómo se accede al archivo? Difícilmente se puede acceder al archivo. Primero, porque no hay quien responda por el archivo. Segundo, porque no lo tienen dispuesto al público. Tercero, porque no hay condiciones para trabajar en el archivo. ¿Sí? O sea, yo tuve que trabajar en el andén, porque adentro no había ni una mesa para donde soportar mi libreta de apuntes, ni dónde sentarme. Encontré, haciendo otro ejercicio de investigación, encontré el mapa de Monclar. Lo tengo digitalizado. Y creería yo que ese archivo ya no está en el archivo municipal. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer, bueno, voy a mostrar otro. Este es el archivo. Espérate, a ver. Sí, justo cuando iba a mostrar me salté. Bueno, ya les busco un archivo particular. Un archivo, a ver, veamos por aquí, a ver, aquí. Este es un archivo que protege en Garzón la notaria primera, ¿sí? Y tiene mayor conservación y se puede acceder a él. Y hay mucha documentación sobre el tema de ventas de bienes, ¿sí? Y de tierras. Pues no eran los temas que yo estaba investigando, pero hay documentos desde el siglo XVII en el archivo notarial en Garzón, conservados porque la notaria tiene la sensibilidad para la conservación de los archivos y es abogada, ¿sí? Pero si vamos a hacer un balance, hay aspectos muy críticos sobre los archivos sobre los cuales yo he trabajado. No doy fe de otros archivos. Pero yo quise indagar sobre las actas de los consejos municipales en Pitalito, San Agustín, Garzón. No hay esa memoria de los debates en el legislativo local. Así haya unas disposiciones normativas en Bogotá, así exista política pública, no llegan esas políticas públicas a la región. Si Neiva ha estado en esa crisis, Luis, Ángela y asistentes, Armando, imagínense ustedes cómo llegó esa sensibilidad de la preservación de los archivos a un pueblo como San Agustín, por ejemplo, está más distante de Bogotá. Entonces, sobre esa política de la preservación de la información, eso está en altísimo riesgo. En cuanto a integridad, ¿sí? El archivo estaba en altísimo riesgo cuando yo lo vi. A muchos de ellos les retiré los ganchos, los metales los retiré porque ya estaban oxidando los folios.
¿sí? Problemas de acceso y por ende problemas en la disponibilidad de la información, ¿cierto? Había unos procedimientos desactualizados respecto a la normatividad vigente. No hay planes institucionales de capacitación en materia de gestión documental. Yo he preguntado en los municipios si ha habido eso y no. O sea, los gobiernos no tienen en sus proyectos generar capacitación. El Archivo General de la Nación es pionero en Colombia en capacitar a personas que vayan a Bogotá y estén una semana, 2 semanas recibiendo instrucción. Ahora, con los archivos que tradicionalmente ustedes trabajan con historiadores y los que necesitamos recuperar memoria sonora, preguntémonos eso, o sea, ¿cómo rescatamos la memoria sonora y la audibilidad donde las grabaciones estaban en cintas de carrete abierto, en casetes? Hay un ruido y yo no creo que yo no lo estoy generando, un ruido físico. Entonces, hay archivos sonoros que por fortuna, algunos de los archivos sonoros me los ayudó a rescatar un periodista en San Agustín que se llama, como solo el ejemplo, Omar Bravo Muñoz, que es periodista en la emisora comunitaria en San Agustín, que rescató de la memoria de los años 70 las grabaciones que pudo ver en casetes o en pícolos, ¿sí? Que son carretes pequeñitos. Ya terminó. Rescató de un patio porque habían botado los archivos, hermano. ¿Sí? Él los rescata y me da copia. Pero el archivo es un problema para muchas personas y el archivo entonces estorba. Y cuando estorba, o se destina debajo de las escaleras, tú que sabes, Armando Saavedra, como arquitecto, ¿para qué sirven los baños que quedan debajo de las escaleras? Terminan como cuartos de San Alejo. Ese era el archivo de Garzón, el archivo histórico de Garzón, el archivo de Hacienda de Garzón quedaba en cajas y los archivos tirados debajo de una escalera, en un baño improvisado. Perfecto, Olmedo. Muchas gracias. Damos paso a la profesora Ángela. Le recuerdo la pregunta. ¿Qué balance a partir de sus experiencias pueden hacer ustedes respecto a la organización y preservación de los archivos regionales? Les recuerdo, por favor, 5 minutos. Voy a intentar presentar unas imágenes referidas al trabajo que nosotros hemos hecho, la experiencia nuestra, y voy a hablar más experiencia nuestra, el archivo, el trabajo que ha hecho la Universidad del Tolima. ¿Están observando? ¿Observan, por favor? No. Ya. Ángela, no. ¿Aún no? Ya, ahora sí, Universidad del Tolima. A ver qué pasa. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, voy a proyectarles estas imágenes que tienen la intención de mostrar el trabajo que se ha hecho en el archivo, en los archivos que la Universidad del Tolima ha tenido injerencia. Voy a empezar por el archivo histórico de Ibagué. Como les decía al comienzo de mi participación, fue un trabajo que se empezó a hacer empezando la década de los 80. Yo era estudiante y vinieron unos investigadores a hablar de la historia regional y la importancia de los archivos históricos, y pues el profesor Hernán Clavijo, Armando Martínez, que era en ese momento estudiante, y muchos de nosotros que éramos estudiantes nos metimos en la gesta de recuperar el archivo histórico de Ibagué, que se encontraba en un altillo muy pequeñito en la sala de consejos de la alcaldía de Ibagué, en la sala de consejos, el consejo municipal, con una luz que daba grima, pero nosotros trabajábamos allí. Ese trabajo se continúa
estudiantes, profesores, somos los que nos hemos hecho responsables. La alcaldía se le pidió que nos apoyara, nos dieron un espacio que en este instante no es el mejor porque se ha inundado 2 veces. Resulta que está en una biblioteca con exceso de luz. Tenemos documentos desde 1500 y tantos hasta hoy, porque lentamente han ido donando documentos, y eso ha dificultado un poco la situación. En la catalogación, la organización del archivo corrió por cuenta de los estudiantes como opción de grado. Nosotros ahí seguimos, aquí tienen algunas imágenes con lo que se puede encontrar hoy. No era así cuando empezamos, cómo se ha ido organizando en cajas y demás, porque nosotros como Universidad del Tolima hemos tenido muchísimo apoyo del Archivo General de la Nación. La verdad es que desde que el Archivo General de la Nación empezó, nosotros hicimos contacto con ellos y nos apoyaron cuando habían los recursos y no era la universidad la que tenía que pagar nuestros desplazamientos, porque eso vale mucho. La capacitación corrió por cuenta de ellos y fue muy importante. El segundo archivo que es muy importante, fue muy importante, es el archivo del Tribunal Superior del Tolima. ¿Y por qué fue muy importante? Porque es que en este archivo reposan los expedientes relacionados con la violencia política en Colombia, a pesar de que tenemos documentos o habían documentos desde 1850 hasta 1975. ¿Cuándo se empezó a organizar ese archivo? Ese archivo se empezó a organizar, como ustedes ven en la pantalla. Esa es la sede principal del Palacio de Justicia. En la parte de atrás del Palacio de Justicia se iba a construir una torre porque pues ya este espacio era muy pequeño, una torre para más juzgados, y fue necesario, pues empezaron a construir, y el sótano del palacio estaba lleno de documentos, de expedientes, estaba lleno de cuchillos. Ahorita les voy a mostrar imágenes sobre esto, y inclusive de ropa, cráneos, bueno, eso había de todo. ¿Qué se decidió de parte de la Universidad del Tolima? En ese momento, Colcultura estaba apoyando la recuperación del patrimonio documental y la universidad firmó un convenio con ellos y se empezó el trabajo. El trabajo se empezó, eran 2 profesores los responsables. Como pueden ver ustedes en las imágenes, lo que les estaba diciendo hace un momentico del estado de conservación de este archivo, y que el agua que venía de la construcción de la nueva edificación estaba acabando. Además, como lo planteaba Olmedo hace un momentico, se encontraban ratas que parecían conejos inmensamente grandes, que nosotros teníamos que pelear con las ratas para recuperar los documentos, con las ratas, con los senadores que se robaban la cantidad de papel para venderla por kilos. Nosotros contamos en este trabajo con la participación de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales que hicieron su trabajo de grado allí, algunos catalogando, haciendo descriptores, catalogación, organización y demás, y otros que su fuente de información era el archivo. Entonces, como contraprestación para consultar el archivo, ayudaban a organizar. Además, el servicio social de los estudiantes de muchas instituciones educativas. Entonces, nosotros los capacitábamos, en ese ya instante yo era la coordinadora del archivo, los capacitábamos a los estudiantes para que ellos nos ayudaran a la organización. Y además de eso, en base de datos EASY íbamos guardando la información que se iba, de los descriptores que se iban haciendo. El sótano, que antes no le cabía un papel, como lo vieron hace un momentico, empezó a organizarse y a tener esta cara que ustedes ven en este instante, y posteriormente nosotros lo organizamos hasta llegar acá. En ese instante, el Archivo General de la Nación fue muy generoso con nosotros. Le solicitamos el apoyo de no solamente la capacitación, sino de la asistencia técnica y de la donación de cajas de archivo, y eso lo hicieron. Entonces, pues tuvimos esa ventaja. Además de eso, que contábamos con el Consejo de la Judicatura. Profesora. Señor, ¿ya se está acabando el tiempo? Vamos cerrando. Sí, ya se acabó. Y desafortunadamente no pudimos ver las imágenes que su merced quería mostrar.
Ah, qué pesar. Perdóneme, entonces voy a terminar con dos cosas. Solamente digo la presentación. La primera, Siga, continúe. vean, bueno, qué pesar. Bueno, nosotros también trabajamos con la organización del archivo de la Arquidiócesis de Ibagué, una parte, y la otra parte que hicimos fue la recuperación del archivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, que también fue una opción de grado. Como la situación que ustedes comentan, que han planteado los otros profesores, es igual a nosotros, las dificultades de los alcaldes que no les interesa la recuperación del patrimonio. Tenemos una experiencia tenaz que fue en el municipio del Guamo. El alcalde quería ampliar su oficina y decidió quemar todos los documentos. En Ortega y Chaparral se quemaron archivos de la alcaldía porque hay información de propiedad de las tierras de los indígenas y era una manera de resolver, también es una manera de resolver. Lo que da grima es el archivo de purificación que estaba en una letrina. Bueno, y así nosotros podemos seguir poniendo ejemplo frente a la situación. Esa es la situación nuestra y el trabajo que nosotros hemos, pero realmente lo hemos hecho como Universidad del Tolima. Algo hizo la gobernación con el archivo departamental y el resto de trabajo lo ha hecho la universidad. Se me había acabado el tiempo, ¿sí? ¿O puedo seguir? Sí, señora. No, profesor, vamos ahora. Me gustaría, no sé, cambiar un poco porque hay varias preguntas de los asistentes. Quiero hacerle, bueno, vamos a hacer primero las preguntas de la tercera pregunta. La tercera pregunta de este panel era, ¿cuál es la importancia de los anales y qué historias podrían construirse a partir de estos archivos? Por favor, tratemos de manejar el tiempo. Profesor Olmedo, va a continuar la profesora Luz Ángela y termina el profesor Luis Carlos, porque tenemos otras preguntas bien interesantes del público. Entonces, le repito la pregunta. ¿Cuál es la importancia de los archivos regionales? ¿Cuál es la importancia de los regionales y qué historias podrían construirse a partir de ellos? Profesor Olmedo. En brindar la importancia antropológica al testimonio oral. O sea, fue muy difícil para quienes hicimos estudios en la Universidad Nacional de Colombia posicionar como fuentes las entrevistas orales. Acudimos muchos a la entrevista cualitativa aplicada en ciencias sociales, en investigación en ciencias sociales. Quienes veníamos del periodismo habíamos hecho entrevistas estructuradas, semiestructuradas. Entonces, yo quiero rescatar la memoria oral de fuentes primarias, con todas las críticas que pueda haber sobre las fuentes orales, porque gracias a esas fuentes yo he podido rescatar en parte la historia del periodismo radiofónico en el Huila durante el Frente Nacional. Ahora, agradezco a una casa conservadora, que es la casa de Manuel Castro Tovar. Digo la casa porque fue un fortín político en Pitalito y que generó como una diáspora el pensamiento conservador sobre los municipios del sur. Agradezco a la iniciativa de él, de doña Fanny Castro de Polanía, y a Héctor Polanía Sánchez, porque siendo conservadores, y no quiero denostar de ellos, aplicaron muy bien la conservación de archivos. O sea, si hay emisora nacida en el año 1963 que conserva algunos de los libretos
algunos de las parrillas de programación es Radio Sur, y los archivos están en la que fue la clínica de ellos, la Clínica María Auxiliadora. O sea, junto con las historias clínicas había archivos de Radio Sur, ¿sí? Entonces, en lo que yo no he encontrado es conservación de archivos sonoros, como sí es un ejemplo el archivo o las iniciativas de las políticas públicas en México, por ejemplo, ¿sí? El archivo sonoro de México es de los más importantes, y por eso hay la influencia del Archivo de México en Fonoteca de Radio Nacional, que Dora Browsing nos ha ayudado mucho en encontrar memoria sonora de los años 40 en Colombia y más adelante. Ahora, yo me fui a hacer historia política, ¿sí? Porque no es una historia de la radio como tal, porque a mí me interesaba tanto saber cuáles eran las cotidianidades de estos municipios durante el Frente Nacional, 1958-1974 en San Agustín, Pitalito, Garzón y Neiva. ¿Qué conflictos había en esas municipalidades? ¿Qué procesos había en esas regiones? Por ejemplo, conflictos por coca en San Agustín, abigeato en San Agustín, con meretrices en Garzón, Garzón que es tan conservador, y tenían problemas con las mujeres de vida alegre que llamaban en la época, y esos documentos estaban en los archivos. O sea, que yo fortalecí la investigación porque esos archivos me permitieron saber que la radio propuso unos contenidos y las culturas locales eran otras que inclusive no pasaban por los contenidos de las emisoras, siendo la radio estructurante, un medio estructurante. Entonces, hago historia social y de la cultura, con historias locales, y trato de hacer una historia regional, ¿sí? Ahora, me han servido esos archivos porque, por ejemplo, en el tema de la metodología que propone Bakhtin sobre las polifonías, estoy haciendo con algunos archivos de los radioperiódicos de la época análisis. Ese es mi ejercicio doctoral, o sea, tomar esas polifonías y volver sobre muchos de esos personajes como Héctor Polanía Sánchez, que fue heredero político, no tan intelectual como el Mariscal, ¿sí? Pero sí hay alguna influencia de quien fuera el secretario de la Embajada de Colombia en España, ¿sí? El caldense, que influyó mucho en el pensamiento conservador de Héctor Polanía Sánchez, ¿sí? Estoy hablando de Gilberto Alzate Avendaño. O sea, Gilberto Alzate Avendaño aparece en los archivos indirectamente que tiene Manopola. Tú sabes, Armando, que el único guayasamín que hay está como un evento pictórico en uno de los zaguanes de la casa que fue de Héctor Polanía Sánchez. O sea, ¿qué relaciones tenía Héctor Polanía con intelectuales como Guayasamín, por ejemplo? ¿Sí? Entonces acudo también a la necesidad no solo de los archivos que comúnmente trabajamos, sino el archivo fotográfico, Armando, por ejemplo. Hay mucha fotografía dispersa y hay fotografías que están conservadas en archivos familiares. Entonces, yo he comenzado a trabajar con esos archivos porque, por fortuna, es mucha la historia regional que se puede contar a partir del ejercicio de familias, no de instituciones, no de entes gubernamentales, sino de familias que por principios políticos han guardado los archivos. Profesora Luz Ángela, me gustaría, además de que nos responda esta pregunta, cuando vaya terminando, nos ayude a responder ya una de las preguntas del público. ¿Cómo hacer para que los archivos locales tengan futuro en la... Y la otra pregunta que parece pertinente para este punto que estamos hablando es, desde la Ley General de Archivos, ¿es posible considerar en Colombia que Colombia migre de la recopilación a la recopilación digital? Tiene la palabra, profesora Ángela. Bueno, yo voy a empezar por lo último. Y lo último porque tiene que ver con una cosa que me quedó pendiente en la
en la presentación anterior. En la universidad nosotros tenemos, podemos decir, dos espacios académicos muy importantes. Uno que estoy con la idea de recuperar, que es el Centro de Documentación Regional del Alto Magdalena, que se organizó en el Museo Antropológico, pensando en que el Museo Antropológico en su momento, cuando el director era el maestro César Augusto Velandia, se iba a crear un gran centro de documentación de literatura, de fuentes. Es que se había recogido mucha información oral a propósito, Olmedo, de algunas entrevistas a personajes, pero no personas, grandes personajes, sino personas de la vida común y corriente que hablaban, por ejemplo, del Moán, de la Patasola, pero las concepciones que la gente tenía. Entonces, es un trabajo muy importante que se hizo con fichas, el trabajo que se hizo en el Archivo Histórico Judicial, que nosotros alcanzamos a tener 15.000 registros en digital. Ya nosotros en 1990 teníamos 15.000 registros en digital de esos documentos. Y en este instante nosotros tenemos un laboratorio de ciencias sociales que aproveché la amistad que tenemos con Armando Martínez cuando era director del Archivo General, y él nos, a propósito, por si les interesa, yo ya le había dicho a Marta Isabel, nos donó 5 discos duros de documentación digital. Escaneados, y en este instante estamos recuperando esa información, estamos catalogando esa información como opción de grado para los estudiantes. Como ustedes se han dado cuenta, nosotros hemos hecho un trabajo muy importante es con los estudiantes. ¿Qué se puede rescatar de eso? Pues la historia del país. Un seminario que orienté que se llamaba La voz de los que no tienen voz, que se hizo a partir de las fuentes documentales del archivo del Tribunal Superior del Tolima. Hicimos historia de Rosalba Velázquez, ahorita hay una película, yo no sé si ellos consultaron el trabajo de grado de las estudiantes que hicieron allí, un trabajo de Juan de la Cruz Varela, antes de que la profesora sacara ese libro grandote de Juan de la Cruz, de los yanaconas, de las mujeres, de la participación política de las mujeres en la violencia política, de la forma de violencia hacia las mujeres en ese periodo de la violencia, porque pues tenían una connotación, es decir, la utilización de los archivos, como planteaba Olmedo hace un momentico, él habla de los sonoros, yo hablo de los documentales, es inmensamente grande, es muy rica porque nos puede dar 1000 información y una más, toda la que nosotros queramos sacar. En este instante que estamos trabajando con los estudiantes, documentos del siglo XIX, estamos mirando la posibilidad de recuperar historia de la educación, porque allí estamos trabajando la historia, profesor Armando, de la infraestructura de nuestro país, porque estamos trabajando las revistas de ingeniería, que son valiosísimas. Uno puede hacer toda la historia de la infraestructura de nuestro país a partir de esas revistas, son muy interesantes. Una historia de la participación política de la Iglesia Católica en el siglo XIX en la formación del Estado Nacional, además porque ellos se reclamaban como actores políticos. Usted lee el catolicismo y usted no encuentra nada de dogma, está hablando de política. Entonces, todo esto se puede hacer desde los archivos y eso es lo que estamos haciendo y es lo que hemos hecho en la universidad con el archivo. Tenemos alrededor de unos 50, 60 trabajos de grados, todas fuentes documentales. Que preparando esta charla yo decía, oiga, qué pesar esa información allí, que es valiosísima, que es inédita y que por fortuna se recuperó a partir de las fuentes documentales. Entonces, hay cosas que son muy interesantes frente al trabajo. Y estamos con el laboratorio en ciencias sociales tratando de recuperar no solamente la fuente documental, archivística, bibliográfica, sino también sonora. Es decir, nos estamos metiendo con todo. ¿A dónde vamos? El espacio es muy chiquitico, pero estamos trabajando por recuperar toda esta parte del patrimonio documental y del patrimonio que tiene que ver con la historia de nuestro país, pero de la historia
de todos. En el archivo llamaban la atención alguna vez, en el archivo histórico judicial, muchas señoras de la élite ibaguereña fueron al archivo porque alguien dijo que había un expediente de Simón Bolívar donde aparecía la firma de Simón Bolívar. La migración era a ver la firma de Simón Bolívar. ¿De qué trataba el expediente? De estupro. Él había engañado a una chica, había accedido a una chica con la promesa de matrimonio. Y entonces a la gente no le importaba el delito que había cometido el hombre, lo que le interesaba era ver la firma de Simón Bolívar. Y bueno, si quieren ver la firma de Simón Bolívar, vaya y venga. Pero yo creo que ese el futuro. Ahora, ¿cuál es el futuro de los archivos? Yo creo que es una tarea de las universidades. Mira, la situación de los gobiernos, lo planteaba Olmedo en la primera pregunta, las administraciones locales poco o nada les interesa. Además, por lo que le planteaba hace un momentico, por ejemplo, con Ortega y Chaparrán, quemar archivos para que los indígenas no puedan reclamar sus tierras, eso es una cuestión, ¿cierto? Entonces, ¿a quién les toca? A nosotros, a las universidades nos toca a nosotros. Si no somos nosotros, ¿quién más? Bueno, ya. Mi labor es bien cada vez más interesante el desarrollo del tema. Ya llevamos una hora al aire. Muchas gracias a los que nos están escuchando, a los que están conectados. Y pues yo tengo que hacer el feo del paseo que me toca estarles cortando cada nada. Por favor, les ofrezco disculpas. La intervención ha sido de verdad bien interesante. Profesor Luis Carlos, la tercera pregunta, ahora se la repito, pero me gustaría que me ayudara a responder la otra pregunta del público y es si hay alguna para recuperar o para la recuperación de los archivos eclesiales. Entonces, redondeamos, Luis Carlos, esa pregunta y le recuerdo que la tercera pregunta era, ¿cuál es la importancia y qué historias podrían construirse a partir de ellos? Una de las cosas que me llama la atención en el Huila es la falta de identidad y el sentido de pertenencia de sus gentes. Más aún, yo he escuchado a adolescentes que se acomplejan o que no les gusta decir que son de aquí del Huila, porque hay un estigma allí de que somos sonsos, ¿cierto? Y lentos para todo. Si usted compara eso con Antioquia, los antioqueños se sienten orgullosos de lo que son. Y va uno a mirar qué hay detrás de ese orgullo, ¿cierto? Es que tienen un sentido muy fuerte y de identidad muy fuerte. ¿Y quién le da ese sentido de pertenencia y quién ha contribuido a que eso se fortalezca? La historia. Ellos tienen la historia de la mazamorra, la historia del montongo, todo tiene historia. Y esos archivos que usted encuentra, por ejemplo, en Antioquia, están súper bien organizados. No solamente el archivo de Medellín, sino también el archivo histórico, ¿cierto? Y mantienen motivando, mantienen insistiendo mucho en la creación de ese espíritu de pertenencia y de identidad. Nosotros no tenemos mucha historia, ¿cierto? Lo que se ha hecho ha sido a través, de manera muy, muy limitada, porque no hay documentos. Alguna vez quise hacer una historia, la historia de la guerra civil, de la guerra de los 1000 días, ¿cierto? No, eso no se pudo hacer porque no hay material. Estuve en los archivos de Villavieja, estuve en los archivos de Aipe, ¿cierto? Y no, todo eso se había destruido, lo que decía Olmedo y lo que decía la persona Luz Ángela, ¿cierto? Eso es un estorbo para los funcionarios públicos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero miren ustedes la importancia que tiene el proteger, el organizar los archivos regionales. Si tuviéramos unos buenos archivos, podríamos ser orgullosos de la colonización que hicieron los opitas allá en el sur, en Caquetá y Putumayo. La labor nuestra fue muy parecida a la labor de los antioqueños allá en el Valle del Cauca, en Caldas, en el Quindío y Risaralda, ¿cierto? Nosotros hicimos en la práctica, el papel nuestro fue fundamental en el proceso de colonización y sin embargo es muy poco lo que se sabe sobre eso. Entonces yo creo que el rescatar los archivos regionales son muy importantes. ¿Y cuál sería la estrategia? Ya Luz Ángela nos daba algunos ejemplos.
a través de la universidad, a través del entusiasmo de algunos maestros, de algunos estudiantes, ¿cierto? Que realmente reconocen la importancia que tienen los archivos para la historia, para el pasado del departamento y de la región. Y no sentir la amnesia que tratemos nosotros por falta de reconocimiento y el conocimiento del pasado. Lo otro puede ser a partir, por ejemplo, de los programas, la creación de los programas que ya nos comentaba Luz Ángela, sí, de los programas de ciencias sociales. Eso también puede ser un elemento motivador, ¿cierto? Y a partir de allí puede uno tratar de incentivar a los muchachos para que sus tesis de grados, ¿cierto?, tengan que ver con el uso de los archivos municipales regionales, ¿no? Impulsando la enseñanza de la historia. Ese es otro reto que tenemos nosotros, ¿cierto?, las universidades, para que realmente el departamento comience a impulsar el estudio de la historia, ¿cierto? Ya algunas personalidades han metido las patas porque no conocen la historia, ¿cierto? Y se atreven a citarla. Entonces, eso sería una buena intención. Lo otro sería capacitar a los profesores de ciencias sociales que hay en los diferentes colegios para que hagan investigación histórica. Ellos tienen en sus municipios algunos archivos que están bien organizados, como son, por ejemplo, los archivos parroquiales, como son, por ejemplo, los archivos de las notarías, y como son, por ejemplo, los archivos de algunos juzgados, que esos documentos no se pueden votar bajo pena de sanciones que puedan existir frente a ellos. Y lo otro también puede ser impulsando las maestrías que hay en historia, ¿cierto?, que se puede hacer en las universidades. Y lo otro podría ser un trabajo mancomunado con la Universidad del Tolima, con la Universidad nuestra y con la Universidad de la Amazonía. Creo que también hay un programa de ciencias sociales. Aquí ya acabamos de crear, Marta, la que está dirigiendo ese programa. A partir de allí podríamos realizar acciones conjuntas. Bueno, y lo otro sería a través de campañas de divulgación de la importancia que tienen la protección de estos documentos, como en otros países, por ejemplo en Europa, esos documentos están guardados en cajas fuertes bajo tierra, porque ahí está la historia ¿cierto?, de la nación, la historia de su país y la historia de su región en ese sentido. Y por último, podemos acudir a la norma que ya está, ¿cierto?, que protege esta documentación. Bajo ciertas penas, si las personas, funcionarios, por ejemplo, directivos, si no cumplen esos procedimientos protegidas bajo esas normas, pues les pueden complicar la vida. Entonces tenemos esas normas para poder presionar a través de ellas, ¿cierto?, la protección de los archivos regionales, ¿no? Eso sería en términos muy generales la importancia y la forma que podemos impulsar, por ejemplo, estas iniciativas que Luz Ángela nos hablaba hace un momento. ¿Listo? Armando. Perfecto. Muchas gracias, profesor Luis Carlos. Una pregunta para Olmedo. Olmedo, bueno, como primera medida, yo quiero también como ayudar a responder algo. Yo creo que sí, desde la Ley General de Archivos debería haber o hay ya algunos temas que hacen relación digital de archivos. Ya algunas alcaldías, conozco de hecho algunas alcaldías y algunos departamentos que están trabajando en la recuperación digital de todos. Importante. He encontrado por muchas partes los problemas que ya ustedes dijeron, y es el estorboso montón de cajas que no saben dónde meterlas y prefieren botarlas o prefieren echarlas al río, o que están ubicadas, como dijo la profesora Luz Ángela hace un momento, se inundan. O por ejemplo, una experiencia propia, yo cuando fui jefe de planeación de Neiva, organicé muy bien el archivo, lo poco que había del archivo de planeación de la historia urbana, y a la siguiente administración, centro comercial en un 5º piso donde se mojó y se inundó, y hasta ahí llegó toda la labor que se había hecho de archivística. Entonces eso es doloroso. Sin embargo, ya hay ese trabajo, por ejemplo, se había hecho también de manera que de algunas partes se han realizado. Hay una pregunta, Olmedo, y hay una que está en el tintero que no hemos respondido bien, creo yo, y es el tema de los archivos eclesiales. Si hay posibilidad de recuperarlos y cómo recuperarlos, pero es si conoce experiencias de preservación del patrimonio documental, oral y musical. Profesora Luzán, la primera
démosle el tiempito a Olmedo para que, si conocen experiencias de preservación del patrimonio documental oral y musical, y musical, sí, y después le damos paso a la profesora Luz Ángela. Olmedo. ¿Tú me escuchas, Armando? Ahora sí. Ahora sí, señor. O sea, que propuso la profesora Luz Ángela y que posteriormente, de manera diacrónica, ratifica el profesor Luis Carlos. O sea, la necesidad de que las instituciones de educación superior de la región surcolombiana tengamos proyectos comunes. Y no para fortalecernos de cara al centro, no es para responder a eso. Y pongo un ejemplo. En mi niñez tuve acceso a un librillo pequeñito, rojo, que se llamaba El Mártir de Armero. Un libro muy pequeño, ¿sí? Un libro rojo, de portada roja y de letras negras. Con el tiempo yo supe que el Mártir de Armero había nacido en La Plata, Pedro María Ramírez, ¿sí? Con el tiempo, pasa el tiempo, y yo conozco La Plata y me impresiona ver la mentalidad religiosa expresada en un pequeño museo que queda en un costado del Parque Central en La Plata, donde en una vitrina había monedas, cuchillas de actos que demostraban que el mártir hacía milagros. Por ejemplo, que niños que vomitaban monedas y niños que hasta uno había vomitado una cuchilla de esas de afeitar, y había un jirón, un pedazo, dicen, de la sotana del padre Pedro María Ramírez. Después del tiempo yo conozco la tumba de Pedro María, ahí en La Plata, ¿sí? En el cementerio central. Y gracias a lo que dice la profesora Luz Ángela, en el apoyo institucional de la Universidad del Tolima, yo tuve acceso a documentos acompañando a Marta, mi señora, en la investigación sobre la historia de la educación, a un expediente sobre la muerte de Pedro María Ramírez el 10 de abril de 1948, y que por una persona que estaba distante del lugar donde ocurrió la acción, en la tarde de ese 10 de abril de 1948, ¿sí? El 10. Con ese testimonio condenaron en Consejo Verbal de Guerra a un recolector de arroz que llamaban Manueñeque. Ya había desaparecido varios folios del documento porque citaba, por ejemplo, las afectaciones violentas de los 3 machetazos que decía el expediente que le han pegado a Pedro Ramírez. ¿Sí? Entonces, ¿para qué traigo a colación el tema? Porque podemos trabajar los archivos del Huila con historia reciente, con historia contemporánea, una referida a finales de los años 40 y la otra de esa memoria latente que hay en la mentalidad religiosa del Huila, para hacer proyectos comunes de historia regional. O sea, para pasar esos linderos de las regiones que nos enseñaron algunas administraciones, en que el Huila termina en Patá y Tolima empieza ahí mismo, ¿cierto? O sea, ¿qué teníamos en común hasta 1905? ¿Sí? O sea, desbordar esas posibilidades. Yo quería citar esos 2 casos porque son hechos que aparecen en los archivos cuando uno se mete a escudriñar los archivos, a buscar respuestas en los archivos, en que también están saliendo las iniciativas sobre las cuales ha caminado también Luis Carlos, ¿cierto? En acompañarse de William Fernando, de Hilda Soledad, para crear la Escuela de Ciencias Sociales, que ya la tiene avanzadita la profesora Marta Isabel, y hago citaciones a que ahora el profesor Carlos Arnulfo Rojas está abanderando la posibilidad de abrir la maestría propia, ¿no? Nosotros trabajamos con la Universidad Nacional de Colombia en la maestría en convenio, pero ahora se quiere tener propia porque la vigencia de la historia seguirá siendo, o sea, las preguntas siempre existirán y necesitamos garantías en los archivos para ir a resolver preguntas. Entonces,
Con los archivos eclesiásticos yo me pliego de lo que dice Luis Carlos. Si alguna institución ha sido ejemplo en preservación de archivos, la Iglesia Católica, ¿sí? Y además porque hay unas disposiciones dictadas desde el Vaticano sobre la necesidad de la preservación de archivos. Yo estoy muy interesado, por ejemplo, en resolver preguntas sobre la ilegitimidad que es tan grande en mi pueblo, en San Agustín, en los años 70, donde la gente tenía un solo apellido porque eran hijos naturales. Esas son preguntas históricas, ¿sí? La ilegitimidad legítima que llama el profesor Bernardo Tovar. Gracias. Profesora Luz Ángela, le damos la palabra. Para continuar con lo de los archivos judiciales, nosotros, inclusive Marta Isabel, a propósito, hizo parte del equipo de personas que participaron en la organización del archivo histórico de la Curia de Ibagué. Pero tuvimos un inconveniente. Sí, la iglesia es muy buena conservando esos archivos, pero resulta que ellos no los abren mucho al público porque son de archivos privados. En el caso de acá de Ibagué fue muy interesante porque cuando nosotros fuimos a hablar con Monseñor Sarasti, que venía de ser monseñor en Bucaramanga y que Bucaramanga es pionera en ese trabajo, Santander tiene todos los archivos y lo organizó la UIS bajo la dirección de Armando Martínez. Monseñor Sarasti nos invitó a que hiciéramos el trabajo. Fuimos, miramos lo que había y en el segundo piso estaban todos los procesos eclesiásticos a algunos sacerdotes. Y cuando él me dijo, mire que aquí está lo de Monseñor Flores, y yo me lancé a mirar ese bendito archivo, él me dijo, quieta, eso no lo puede mirar. Y yo le dije, pero lo vamos a organizar. Dijo, no, usted se va a encargar de orientar a un sacerdote para que sea él el que lo archive. Usted no va a mirar esto. Es decir, lo que tiene que ver con procesos tiene muchas restricciones. Ellos sí los organizan, pero da tristeza que esa información que es tan valiosa para la historia, de hecho nosotros encontramos una información muy interesante allí, que eran las colillitas de los pagos de misas. Pero lo interesante no era eso, porque si ya eso que las colillas pagó, ya pagó. Lo interesante era que decía pago de misa por la muerte de fulanito de tal, por tal motivo. Entonces, aparecía el motivo de la muerte. Y era un paquete inmensamente grande. Preguntaban, ¿qué hacemos con eso? Guardarlo, porque es para hacer una historia de la demografía. Una cosa que aparentemente ya no sirve, adquiere significancia. ¿Y cuál es la significancia? Es que allí nos están diciendo de qué moría la gente en Ibagué. ¿De qué moría? Eso es muy importante. En el archivo de la Arquidiócesis de Ibagué hay documentos desde 1600. Ustedes se pueden imaginar cuánta historia hay allí. Tristemente, parte de esa información se está perdiendo porque se escribía con tinta a base de hierro. Era tinta ferrosa. Entonces están unos huecos. Monseñor pensaba que eso se podía recuperar. Yo le dije, no, la recuperación es escaneo, pero ya a él no le pareció bueno escanear porque costaba mucho dinero en ese instante. Y ya Monseñor se fue de Ibagué y el trabajo del archivo pues se recuperó, se organizó y demás, pero está guardado. Entonces sí se puede recuperar. Lo que pasa es que negociar con la iglesia es cosa fregada. ¿Por qué? Porque pues allá hay información que no les interesa que se dé a conocer, sobre todo los procesos. Pero sí es una cosa interesante frente a esto. Muchas gracias, profesora Luz Ángela. Profesor Luis Carlos. Sí, yo creo que ya lo han dicho, los archivos de la iglesia están organizados y están protegidos por ellos, ¿no? El problema de Los Ángeles es ese, ¿no? Y lo mismo ha pasado aquí, por ejemplo, en el Huila, ¿no? Alguna vez un compañero nuestro intentó trabajar sobre ese material, Juan Carlos Acevedo, y lo que dice Luis Ángel es cierto, ¿no?
hay temas o hay fondos o hay partes de estos archivos que son vedados para el público. Lo que decía Luis Ángel es cierto, es decir, la importancia que tiene esa documentación para conocer la historia de la región es grandísima, porque la Iglesia jugó un papel importantísimo en esta región, ¿cierto? Es decir, yo creo que es el eje central de la historia de esta zona, porque gracias a ella llegaron las comunidades religiosas, por ejemplo, los franciscanos, jesuitas, y bueno, y fueron abriendo camino con el tema de la catequización. Sin embargo, hay otros archivos que también están bien conservados, y eso lo corroboré con el estudio, y son los archivos de los consejos municipales. Ahí han intentado organizarlos y tenerlos más o menos sistematizados, ¿cierto? Bueno, hasta donde se ha podido, pero la gran mayoría de los municipios los tienen bien organizaditos. Los que están en el caos son los archivos ya del municipio, ¿cierto? De la alcaldía, de la Secretaría de Educación, ahí de la municipal, etcétera, etcétera. Perfecto. Profesores, hay una pregunta del público. A los profesores de Suroccidente preguntan, ¿hay carrera de archivística en la universidad? ¿Cuándo montan el programa? No sé cuál quiera responder. Luis Carlos, ¿creería? No, con uno que responda, no sé en el Tolima, pero aquí no hay. En la universidad, en Bogotá, pero aquí no. No sé, Luz Ángela, allá tampoco. Luz Ángela, no te escuchamos. Luz Ángela, no te escuchamos. No te escucha, Luz Ángela. Es que no tenía posibilidad de abrir el micrófono, ahora sí. No, nosotros no tenemos. Se ofrecía en Armenia, yo no sé si la de Armenia siga capacitando en esta área. La gente que se formó en archivística del Tolima se iba a estudiar los fines de semana a Armenia. Nosotros no tenemos. Y no creo que la verdad, no hay intenciones de ofrecerla, porque buena parte del trabajo de formación en organización, en archivo, se hacía en el programa de ciencias sociales y con los talleres y cursos que nosotros organizábamos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, profesores. Que me gustaría darles a cada uno que 1 minuto y medio, yo creo, le queda a cada uno, para que nos cuenten desde la labor profesional de cada uno de ustedes qué historias curiosas han encontrado en sus archivos regionales, que les ha llamado la atención, que así no lo hayan investigado, pero que lo tengan en el tintero para investigarlo y que tengan la fuente ahí lista para empezar a desovillar ese hilo de la historia de cada uno, o de los quehaceres de ustedes, de cada uno, de Olmedo como periodista, como comunicador, o la profesora Ángela o profesor Luis Carlos. Empecemos con la dama, profesora Luz Ángela. Bueno, hay una cosa que me parece muy interesante. En el archivo judicial se encontró un expediente de un proceso justamente a un arquitecto, un arquitecto de la ciudad de Ibagué, que fue acusado de acceso carnal violento, 1935. Y coloco la fecha porque es muy interesante. El proceso, como es 1 minuto y medio para contar, el proceso venía anexo una serie de cartas, unas cartas de amor bellísimas, escritas, muy lindas. Lo que nos llamó la atención en el proceso es que el señor le había propuesto matrimonio a la mujer, a la chica, una mujer del colegio, que había estudiado en el colegio La Presentación, es decir, vivían en La Pola, en un barrio de élite en ese momento de Ibagué, y ella no aceptó. Entonces la pregunta era, si le propuso matrimonio, ella no aceptó, ¿por qué? Y vienen las indagaciones y se encuentran las cartas. Las cartas dicen unas historias de amor, unas cartas de amor bellísimas, pero cuando nosotros miramos quién firma la carta, la firma una mujer.
estaban dirigidas a la niña violada, a la mujer, porque era una chica joven violada. Ya la pelada en el proceso cuenta que ella no quiso aceptar la relación con el arquitecto, casarse con el arquitecto, porque ella había sido violada a la edad de 12 años por su nana. Y quien le escribía las cartas era su nana. Su nana. Entonces, él no la violó. La chica lo invitó a la casa de ella un día que no estaban sus padres. Y bueno, cuando llegaron los padres, la encontraron y se empieza todo el proceso. Entonces, una cosa que, pues como yo soy de grupo de género, que vale la pena trabajar es este tema. Este tema que pareciera que hoy es nuevo, pero no es tan nuevo, ni son nuevas los abusos sexuales hacia las mujeres. De hecho, hay un trabajo también muy interesante, 3 expedientes muy interesantes. Violan a una chica de 12 años, a una mujer de 90 años y a una mujer de como 25, 30. Sancionan al hombre que violó a la mujer de 90 años. Pero a las que viola a la chica de joven de 14, 15 años y a la mujer de 35, no. Argumento. La mujer de 90 años es una santa. Las otras mujeres son culpables. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Porque ¿quién sabe qué hicieron? ¿Quién sabe cómo caminaron? Y la niña, la joven violada, la más jovencita, era porque ella iba al río a traer el agua. El novio fue el que la viola, le ayudan 2 chicos porque ella no aceptó casarse con él. Pero ella es culpable. Las mujeres jóvenes son culpables. Y el argumento del juez es ese, es que ellas son responsables de la violación. Entonces, podemos trabajar historia de género en los expedientes, claro que sí, y muy interesante. Por un lado, vean que es la violencia sexual, pero también lesbianismo y otras tantas. Eso es una posibilidad. Creo yo que esa es una posibilidad que nosotros tenemos. Profesora Ángela, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Luis Carlos para que nos comente sus pesquisas interesantes, quiero invitarlos a todos para el próximo miércoles con la historia. El tema va a ser muy de actualidad también, la disputa por la memoria y la destrucción de los monumentos y el debate, teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, que están demoliendo los monumentos y que hay una gran discusión a nivel nacional. Entonces va a ser nuestro próximo tema de miércoles con la historia. Los invitamos a todos. Le doy la palabra al profesor Luis Carlos, que es muy concreto, profesor Luis Carlos, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y de antemano, muchas gracias a todos ustedes. Sí, yo me agarro de un término que tú utilizas así, los monumentos, ¿cierto? Inicialmente pensamos hacer un estudio sobre las imágenes religiosas, ¿cierto? Sobre las esculturas, ¿no? La forma de cómo se comercializaba, la intencionalidad y todo ese cuento, y nos dimos cuenta que las iglesias nuestras han sido saqueadas por una cantidad de personas que viven de eso y tienen en Bogotá sus almacenes de ventas de artículos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces han recorrido todos los departamentos, todas las iglesias, ¿cierto? Y han convencido a los párrocos que les vendan toda esa cantidad de información. Lo que hay ahora no es tan rico como lo tenían anteriormente, ¿no? ¿Cierto? Y eso nos ha llevado a replantear un nuevo tema que ya lo discutíamos hoy, la iglesia en la región surcolombiana. Es decir, el papel de la iglesia, vamos a venirnos por la parte de la colonia hasta llegar más o menos al siglo XX. Esa es la idea. Perfecto, profesor Luis Carlos. Muy concreto, Olmedo, por favor. Ah, sí, mijo, para eso es. Hay concretos. Hay que poner un ancla. Olmedo, ahora el micrófono. Abrir. Ahora sí. Bueno, retomo. Yo entré en crisis haciendo mi tesis para
la maestría en historia hace cuántos años, como 10 años, 12 años para la Universidad Nacional, porque fui al archivo histórico de San Agustín y me encontré con un documento en el cual mi señora madre, Agustina Polanco Sánchez, había sido condenada por venta de chicha. Mi madre era chichera, ¿sí? Yo llamo a mi director de tesis, al profesor Bernardo Tovar, a Bogotá, y le digo, estoy en crisis familiar. Él pensó que yo tendría problemas seguro con mi señora o con mis hijas, no sé. Le digo, no, es una crisis con mi madre. Pues, si su madre está muerta, digo, no, pero la estoy reviviendo en un archivo aquí en San Agustín porque la encontré que fue condenada a barrer las calles del municipio para pagar la multa porque Rentas Departamentales la sorprendió vendiendo chicha. Y mi madre, yo no sé cómo resolvió el asunto, entonces me quedé buscando un bendito archivo que me dijera que mi madre no había pagado cárcel. Hasta que lo encontré, pero tuve que quedarme en San Agustín como 2 semanas para después aclarar que mi madre criaba marranos de a medias, no eran de ella. Vendía chicha porque había heredado de mi abuela Dolores la venta de chicha. Y entonces a la que iban a condenar era mi abuela, y entonces mi madre asume la responsabilidad. Y como no tenía dinero con qué pagar, pagó barriendo las calles. Eso me dejó tranquilo como historiador. Perfecto. Bueno, bien. Ya se nos acabó el tiempo. Profesor Luis Sí. Carlos Olmedo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conversatoria de miércoles con la historia. Un fraternal saludo desde el capítulo Huila de la Asociación Colombiana de Historiadores. Bendiciones para todos y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, Armando. Ángela, encantado de conocerte. Pero, felicidades. Muchas gracias. Pero muchas gracias también. Nos volvamos a ver. Saludos, Olmedo. Bueno. Saludos. Bien. Bueno.